En medio de una reunión de emergencia a medianoche, la directora ejecutiva Sarapina Caldwell estaba a segundos de firmar un contrato multimillonario cuando Archie Flynn, padre soltero y conserje, derramó agua accidentalmente sobre su portátil. Todos se quedaron paralizados. La pantalla se apagó con un silbido agudo y luego volvió a la vida, revelando algo inesperado: una extraña ventana que mostraba capturas de pantalla de correos electrónicos, planos propietarios y registros de copias de seguridad que se subían en secreto a los servidores de Meridian. Sarapina se dio la vuelta, lista para despedir a Archie en el acto. Pero la miró directamente a los ojos y dijo: ¿Entiendes por qué tuve que hacer eso? Si Archie no hubiera derramado esa agua, habrían robado toda la tecnología. ¿Pero quién era realmente? ¿Y cómo supo del ataque antes que nadie? La Torre Whitmore se alzaba 48 pisos sobre Manhattan. Su fachada de cristal reflejaba las luces de la ciudad como lluvia helada. En el piso 48, la sala de juntas era toda de acero y transparencia, diseñada para que los ejecutivos se sintieran poderosos y expuestos al mismo tiempo. 21 pisos más abajo, el centro de operaciones de seguridad bullía con servidores y pantallas de monitoreo. Y 2 niveles debajo del vestíbulo, en el sótano 2, se encontraban los cuartos de servicio donde los trabajadores de mantenimiento mantenían el flujo de las arterias del edificio. Un mundo que la mayoría de los empleados nunca vieron. La empresa estaba en medio de lo que llamaban el mes de la auditoría de seguridad. Una frase que ponía nerviosos a todos. Pero la verdadera presión provenía de otro lugar. Whitmore Technologies se preparaba para finalizar un contrato para el proyecto Aquila, un revolucionario chip sensor de agua inteligente que podía detectar contaminantes en tiempo real y transmitir datos a través del agua. La tecnología valía miles de millones. También era un objetivo. Sarapina Caldwell no había dormido bien en 3 días. A sus 34 años, era la directora ejecutiva más joven en la historia de Whitmore, y la junta directiva nunca se lo permitió olvidar. El director financiero Henry Dalton la había estado presionando toda la semana, insistiendo en que necesitaban cerrar el acuerdo con Meridian de inmediato para estabilizar el precio de las acciones. La presión era asfixiante, pero había algo más que la corroía, algo que no podía identificar. 2 años atrás, un proyecto más pequeño se había filtrado antes del lanzamiento, y nunca supo cómo. Desde entonces, se había vuelto meticulosa, paranoica, e incluso revisaba 2 veces cada registro de acceso ella misma. Llevaba el anillo de su madre en la mano derecha, una fina banda de plata que le recordaba el único consejo que su madre le había dado antes de morir. Confía en las personas adecuadas, no solo en las poderosas. Su vestuario era una armadura. Esta noche, llevaba un vestido rojo ajustado con cuello en V bajo una chaqueta gris oscuro, su cabello rubio cayendo en ondas sobre sus hombros. Guardaba los borradores de planos en una bóveda cifrada en la red interna de la empresa, accesible solo mediante autenticación biométrica y su contraseña personal. Pensaba que era segura. Estaba a punto de descubrir lo contrario. Archie Flynn empujaba su carrito de limpieza por el pasillo vacío del piso 48, con las ruedas chirriando suavemente contra el mármol pulido. A sus 36 años, llevaba 3 años trabajando en el turno de noche como conserje. La mayoría de la gente veía el uniforme y el cubo de la fregona y dejaba de mirar. No veían al hombre que solía ser ingeniero de seguridad de redes y que en su día diseñó sistemas de detección de intrusos para una importante empresa tecnológica antes de que todo se derrumbara. 4 años atrás, Archie había sido incriminado por un colega que le había robado sus credenciales para encubrir una brecha de seguridad. El proyecto fracasó. Archie tenía pruebas que podrían haber limpiado su nombre, pero usarlas habría significado arrastrarse a sí mismo y a su hija de 8 años. Audrey durante un año de batalla legal. Él había elegido otra cosa. Se había alejado, asumido la culpa en silencio y había encontrado un trabajo que le permitía estar en casa cuando Audrey se bajaba del autobús escolar. Un trabajo de conserje. Simple, honesto, invisible. Pero Archie no había dejado de ser ingeniero.
Se daba cuenta de cosas. Veía cuando los cables de red estaban mal protegidos, cuando los detectores de humo parpadeaban en patrones que indicaban un firmware defectuoso, cuando los lectores de tarjetas de acceso registraban intentos fallidos a horas intempestivas. Llevaba un llavero multiherramienta que podía abrir la mayoría de las cerraduras mecánicas del edificio, un paño de limpieza de microfibra que también servía como envoltorio antiestático y una memoria USB con algunas herramientas de verificación que funcionaban sin conexión. Había aprendido a las malas a no confiar nunca en una red que no controlaba. Su hija Audrey era brillante como solo pueden serlo los niños de 8 años, viendo conexiones que los adultos pasan por alto. Le encantaba la robótica y la hidrología, y llenaba su apartamento de bocetos de máquinas que convertían gotas de agua en portadoras de señales. Un dibujo mostraba una sola gota de agua, que dividía la luz en un arcoíris de flujos de datos. Archie la había clavado en el refrigerador. Aún no sabía que era el plano de lo que Whitmore intentaba proteger. Clinton Ree era el asistente ejecutivo de Sarapina y era muy bueno en su trabajo. Demasiado bueno, dirían algunos. A sus 32 años, tenía el tipo de rostro que hacía que la gente confiara en él. Constante, fluido y serio, con la dosis justa de preocupación en la mirada. Siempre era el primero en llegar y el último en irse. Siempre listo con una solución cuando los plazos se apretaban, tenía la costumbre de mencionar plazos urgentes cada vez que alguien cuestionaba sus solicitudes de acceso, lo que hacía que pareciera irrazonable retrasarlo con protocolos. En su billetera, llevaba 2 tarjetas de acceso al edificio. Una era su credencial oficial de empleado. La otra estaba marcada como contratista visitante y había sido emitida hacía 6 meses para un proveedor que hacía tiempo que había terminado su trabajo. Clinton la había conservado. Nadie se había dado cuenta. Esa segunda tarjeta había abierto la puerta de la bóveda 3 veces la semana pasada, siempre después de medianoche. Siempre cuando estaba seguro de que las cámaras de ese pasillo en particular estaban en su circuito de mantenimiento. Leo Bennett dirigía el departamento de TI con la precisión de un ingeniero y la paciencia de un maestro. Creía en el proceso, en la documentación, en asegurarse de que cada cambio del sistema se registrara y revisara. Tenía 41 años. Vestía la misma camisa Oxford azul en 5 tonos diferentes y se enfadaba de verdad cuando la gente se saltaba los protocolos de seguridad por conveniencia. Últimamente, perdía esas discusiones con más frecuencia de la que ganaba. Las solicitudes urgentes de Clinton seguían siendo aprobadas por ejecutivos que no querían ser culpados por incumplir los plazos. Vivian Brooks manejaba las relaciones públicas con la mirada calculadora de alguien que había sobrevivido a 3 escándalos corporativos y había aprendido que el encubrimiento siempre era peor que el delito. Amanda Pierce, la asesora legal principal, tenía la misma filosofía. Ambas mujeres llevaban semanas advirtiendo a Sarapina que firmar el acuerdo con Meridian antes de completar la auditoría de seguridad era una imprudencia legal y reputacional. Pero Henry Dalton tenía la confianza de la Junta, y la Junta quería cifras trimestrales que contentaran a los accionistas. La reunión de emergencia en el piso 48 llevaba 2 horas en marcha cuando el carrito de Archie apareció en el pasillo, frente a la sala de juntas. A través de las paredes de cristal, pudo ver a Sarapina, Henry, Clinton y Leo reunidos alrededor de la mesa de conferencias. Los documentos se extendían como una guerra de papeles. El memorando de entendimiento de Meridian estaba en el centro, esperando una firma. Archie estaba fregando el pasillo cuando oyó la voz de Sarapina elevarse bruscamente, advirtiendo a alguien que tuviera cuidado. Había agua en el suelo. Levantó la vista y la vio mirándolo fijamente a través del cristal. Asintió en señal de disculpa y movió su carrito más allá por el pasillo, pero mantuvo el cubo de la fregona cerca de la puerta. Su posición no era casual. Durante las últimas 3 noches, había notado que algo andaba mal con el punto de acceso inalámbrico cerca de la sala de juntas. La luz de actividad parpadeaba en patrones que no coincidían con el tráfico normal. Esa misma noche, mientras revisaba el armario de servicios públicos de esta planta,
Había encontrado cables nuevos que no figuraban en ninguno de los registros de mantenimiento que había revisado discretamente. Alguien había instalado una red secundaria y estaba activa en ese momento. Dentro de la sala de juntas, la laptop de Sarapina estaba abierta a la cabecera de la mesa, mostrando las cláusulas finales del contrato. Había dejado un vaso de agua sobre la mesa cerca del borde, lo suficientemente cerca como para alcanzarlo cuando se le secó la garganta de tanto hablar. Demasiado cerca del borde. Resultó que Archie retrocedió hacia la puerta de la sala de juntas, calculando su aproximación. Su voltereta golpeó el marco de la puerta, sacudiéndose hacia un lado. Extendió la mano para estabilizarla, pero el movimiento le hizo chocar el codo con el cubo de limpieza. El cubo se volcó. El agua se derramó en un charco transparente y reluciente, y a través de la puerta que alguien había dejado un pequeño receptáculo para la circulación del aire. Golpeó el vaso de Sarapina, que se volcó hacia adelante, derramando más agua directamente sobre su laptop abierta. La máquina siseó. La pantalla se quedó negra. Todos se levantaron de un salto. El rostro de Sarapina pasó de la sorpresa a la furia en un instante. Durante 3 segundos, solo hubo silencio y el suave goteo de agua sobre las sillas de cuero. Entonces, la pantalla del BIOS del portátil cobró vida. Texto blanco sobre negro. Recorriendo la secuencia de inicio. Apareció una advertencia. Arranque seguro. Se detectó un error de integridad. El sistema operativo cargó de todos modos. Y cuando lo hizo, apareció una ventana en el centro de la pantalla que no estaba allí antes. Una barra de progreso mostraba la transferencia de archivos a un servidor llamado meridiansecure.net. Pasaron capturas de pantalla de correos electrónicos, fragmentos de planos, registros de copias de seguridad, un trabajo de carga que se había estado ejecutando oculto en segundo plano, ahora expuesto porque el repentino corte de energía había cancelado el proceso que lo mantenía invisible. Sarapina miró fijamente la pantalla. Clinton actuó de inmediato, con voz suave y preocupada, sugiriendo que debían confiscar cualquier dispositivo no autorizado, quizás empezando por la memoria USB del conserje. Claramente, se trataba de un sabotaje. Henry exigió saber qué estaba pasando. Leo se acercó más a la computadora portátil, palideciendo al leer los nombres de los archivos que se estaban filtrando. Archie estaba en la puerta, con el agua aún goteando de su trapeador, y se encontró con los ojos de Sarapina. Su mirada era tan afilado que cortaba vidrio. Hablaba en voz baja, cada palabra deliberada. No firmes ese contrato. Alguien instaló una puerta trasera. Tu portátil lleva días comprometido. Seguridad llegó en minutos. Escoltaron a Archie a una pequeña oficina en el piso 47, con su llavero y memoria USB confiscados. Sarapina ordenó a Leo que realizara diagnósticos inmediatos. Clinton la instó a cumplir con el cronograma, recordándoles a todos que Meridian había dado garantías, que los retrasos costarían millones y que estaban exagerando ante un fallo técnico. Henry lo apoyó, hablando de los precios de las acciones y la confianza de los inversores. Pero algo había cambiado en la mente de Sarapina. Había visto esa barra de progreso. Había visto sus planos patentados listados por nombre. Y Archie Flynn, el conserje al que apenas había notado en 3 años, la había mirado sin miedo ni diferencia y le había dicho que no firmara. Les dijo a Henry y a Clinton que esperaran. Luego siguió a Leo al centro de operaciones de seguridad en el piso 21. La habitación estaba a oscuras, salvo por el brillo de los monitores, las pantallas que mostraban el flujo de tráfico de la red, los paneles de estado del servidor y los registros de acceso que se desplazaban como cascadas digitales. Los dedos de Leo recorrieron el teclado, extrayendo datos forenses. Los valores hash no coincidían. Los archivos almacenados en la bóveda cifrada de Sarapina y los archivos que habían estado abiertos en su portátil no eran idénticos. Alguien los había modificado. Los registros de acceso mostraban entradas fuera del horario laboral, marcas de tiempo que coincidían con escaneos de tarjetas de seguridad del edificio.
La identificación de la tarjeta no era la de Sarapina. No era la de Leo. Estaba registrada con una credencial de contratista que debería haber sido desactivada hacía meses. Leo siguió investigando. Encontró un agente ejecutándose en la máquina de Sarapina camuflado en una actualización del controlador del panel táctil. Había estado creando un túnel cifrado a través de la red Wi-Fi de invitados, eludiendo por completo el firewall corporativo. El servidor de comando y control al que se conectaba. Resuelve a meridiansecure.net. La misma dirección que se muestra en la ventana de carga 2 pisos más abajo. Archie estaba sentado en la sala de espera pensando en su hija y en cómo le había prometido que siempre haría un trabajo limpio y honesto. Había cumplido esa promesa durante 3 años. Esa noche, había roto una regla diferente. La regla que decía que las personas invisibles debían permanecer invisibles. Se preguntaba si había merecido la pena. Su memoria USB estaba en una bolsa de pruebas sobre el escritorio. Dentro de esa memoria había un entorno Linux de arranque y una herramienta de verificación que había creado años atrás. 3 noches antes, había visto a Clinton entrar en la sala de servidores durante una ronda de limpieza rutinaria. Clinton llevaba una tableta y parecía nervioso. Archie, curioso y cauteloso tras años viendo sistemas fallar porque alguien se saltaba un paso, había hecho una copia de seguridad de ciertos archivos del sistema antes de que se ejecutara la copia de seguridad automática nocturna. No era un procedimiento, era instinto. La puerta se abrió. Sarapina entró, seguida de Leo. Todavía llevaba puesto el vestido rojo, pero había perdido la chaqueta por algún lado, y su expresión había cambiado de ira a algo más complejo. Se sentó frente a Archie. «Explícamelo», dijo. Archie le contó sobre el punto de acceso inalámbrico, sobre los cables no autorizados, sobre los extraños patrones de tráfico que había notado durante una semana. Le dijo que su portátil había estado canalizando datos a través de la red de invitados, que el repentino corte de energía por el agua había interrumpido el proceso de cifrado, exponiendo lo que había debajo. Le dijo que si hubiera firmado ese contrato esa noche, Meridian habría tenido copias completas de los planos del proyecto Aquila antes de que se secara la tinta, y Whitmore habría perdido la carrera de patentes antes de siquiera saber que estaban en una. La mano de Sarapina se movió inconscientemente hacia el anillo de su madre, girándolo lentamente alrededor de su dedo. Estudió el rostro de Archie, buscando engaño y encontrando solo honestidad cansada. «Podrías haberle dicho a alguien», dijo. «Lo intenté. Hace 3 días, le comenté a un supervisor sobre una actividad extraña en la red. Me dijo, los conserjes no dan consejos técnicos. Ayer dejé una nota al respecto. No me respondieron. Esta noche, vi la reunión a través de un cristal y supe que se me había acabado el tiempo. Así que tomé una decisión. Corté la conexión de la única manera que pude». Leo había estado haciendo más comprobaciones durante la conversación. Ahora, levantó la vista con expresión sombría. «Tiene razón. El trabajo de exfiltración estaba casi terminado. Otros 10 minutos y lo habrían tenido todo». Sarapina se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el cristal como diamantes dispersos. Su empresa, su responsabilidad, su error casi catastrófico. Había estado tan concentrada en la presión de arriba que dejó de confiar en sus propios instintos, y casi fue destruida por alguien en quien confiaba implícitamente. Se volvió hacia Archie. «Necesito que nos ayudes a arreglar esto». «¿Por qué confiarías en mí?», preguntó Archie. «Porque detuviste una carga en lugar de iniciarla. Porque tuviste 3 años para robar lo que quisieras, y pasaste ese tiempo arreglando luces rotas e informando de peligros de incendio. DS. Porque hizo una pausa en la admisión, difícil porque he pasado 2 años confiando en la persona equivocada. Y tal vez sea hora de que intente confiar en la correcta». Le dijo a Leo que restaurara el acceso de Archie para darle lo que necesitara. Leo dudó solo un momento antes de asentir. Esto ya estaba fuera del protocolo.
Esto era un triaje. Las siguientes 6 horas fueron una catástrofe controlada. El equipo de Leo descubrió que se había accedido a los archivos modificados 17 veces usando la placa secundaria de Clinton. Las marcas de tiempo de los metadatos coincidían perfectamente con los registros de seguridad que mostraban acceso nocturno al edificio. El agente de exfiltración se había instalado durante una actualización de rutina que Clinton se había ofrecido personalmente a gestionar, citando su eficiencia. Cuando lo confrontaron, Clinton mantuvo la calma. Explicó que Meridian había solicitado archivos de demostración para verificar las capacidades de integración. Era una práctica estándar de los proveedores. Había estado tratando de ayudar a acelerar el trato. Henry lo respaldó, desesperado por mantener el contrato en marcha. Pero Archie tenía una prueba más. Con una unidad USB. Él produjo algunas comparaciones entre los archivos maestros de la bóveda y las versiones que habían sido modificadas. Las alteraciones no eran simples copias. Alguien había incrustado metadatos adicionales. Cambios microscópicos que habrían dado a Meridian pruebas de invención previa si surgiera alguna disputa de patentes. Fue un robo sofisticado disfrazado de cooperación legítima. Amanda Pierce, la asesora legal, reconoció las implicaciones de inmediato. Si hubieran firmado esta noche, no solo habrían entregado tecnología, sino munición legal para sus competidores. La posible indemnización por daños y perjuicios habría llevado a la empresa a la quiebra. La noticia de la filtración comenzó a filtrarse antes del amanecer. Apareció en blogs del sector especializados en historias de espionaje corporativo. Alguien les había avisado, probablemente intentando forzar la mano de Whitmore. Viven Brooks convocó una reunión de relaciones públicas de emergencia. Su expresión sombría. La bolsa abriría en 3 horas. Necesitaban un comunicado. La junta directiva exigió una explicación. Henry Dalton, sintiendo que los cimientos se desmoronaban bajo sus pies, sugirió suspendiendo temporalmente a Sarapina para tranquilizar a los inversores. Fue un instinto político de supervivencia, arrojar a alguien por la borda para aligerar el barco. La mitad de la junta asintió. Sarapina se paró frente a todos, con voz firme a pesar del agotamiento y la traición. Explicó lo sucedido, aceptó la responsabilidad por no haberlo detectado antes y luego presentó las pruebas que demostraban un sabotaje deliberado. Anunció que el acuerdo con Meridian se suspendía indefinidamente en espera de una investigación completa, que se bloquearía todo acceso a la red externa y que se aislarían los servidores de Aquila hasta que pudieran verificar las copias de seguridad limpias. Henry intentó interrumpir para discutir las consecuencias para el mercado. Sarapina lo interrumpió. Sobreviviremos a una caída de las acciones. No sobreviviremos a la pérdida de nuestra tecnología principal y a pasar la próxima década en litigios. El acuerdo está muerto hasta que estemos seguros de que nuestra casa está limpia. Pero las pruebas por sí solas no fueron suficientes para detener el daño. Necesitaban identificar a todos los involucrados y sellar cada posible fuga. Archie sugirió una trampa, algo que obligaría a... Los conspiradores restantes salieron a la luz. Era arriesgado. Requería que Sarapina confiara completamente en él. Pensó en el anillo de su madre, en la confianza, la intuición y el precio de equivocarse. Dio la orden de proceder. Mientras planeaban la contraoperación, Clinton hizo su propia jugada. Al darse cuenta de que la investigación se acercaba, activó un programa de limpieza diseñado para borrar las pruebas de los servidores comprometidos. Pero el limpiador era agresivo, sobreescribiendo datos a una velocidad que generaba un calor masivo en la matriz RAID. Los sistemas de refrigeración tuvieron dificultades para compensar. En la sala de servidores del piso 21, las alarmas de temperatura comenzaron a sonar. Una chispa saltó de una fuente de alimentación sobrecargada a un mazo de cables. Los detectores de humo deberían haberse disparado al instante. No lo hicieron.
Alguien había ajustado su umbral de sensibilidad durante una revisión de mantenimiento rutinaria semanas atrás, ganando preciosos segundos de retraso. Para cuando se activó el sistema de extinción de incendios, el humo ya inundaba el pasillo. Sarapina estaba en el centro de operaciones de seguridad cuando sonaron las alarmas. Corrió hacia la sala de servidores, pensando solo en las unidades de respaldo que contenían las copias limpias de Aquila. Las cerraduras electrónicas estaban configuradas en modo seguro, sellando el fuego en el interior, pero también atrapando a cualquiera que pudiera estar allí. Tiró de la puerta, pero no se movió. Archie apareció junto a ella con su llavero y su multiherramienta. Años de mantenimiento de la infraestructura del edificio le habían enseñado los controles manuales de cada sistema. Abrió la tapa de emergencia, evitó la cerradura electrónica con una palanca mecánica y abrió la puerta. Salieron nubes de calor y humo. Atrás, ordenó. Pero Sarapina ya lo estaba pasando, dirigiéndose a la caja de las unidades de respaldo. Los aspersores estallaron sobre él. Anuncio, empapándolo todo. Archie la agarró del brazo y la jaló hacia un rack de servidores específico. No era el almacenamiento principal de Aquila, que ya estaba corrompido por el limpiador, sino la unidad de parodia que el equipo de Leo mantenía como último recurso. Archie la había notado durante sus rondas de limpieza, había visto la etiqueta roja de superviviente en el chasis. Sacaron la unidad, con el agua corriéndoles por la cara y el humo escociéndoles en los ojos. Leo apareció en la puerta, gritándoles que salieran. Los tres salieron al pasillo a trompicones mientras la espuma extintora se desplegaba tras ellos, sofocando lo que quedaba de las llamas en el hueco de la escalera, empapados y tosiendo. Sarapina miró la unidad de parodia en las manos de Archie como si fuera el santo grial. Luego lo miró a él, al hombre que acababa de salvarle la vida y el futuro de su empresa. Algo cambió en su expresión. El último muro de distancia profesional se derrumbaba. «Dime qué hacer», dijo en voz baja. Archie expuso el plan con la calma metódica de quien ha pasado años pensando en posibles escenarios de fracaso. Usarían su entorno USB sin conexión para arrancar un sistema operativo limpio, montarían la unidad de parodia en modo de solo lectura, extraerían una cronología de metadatos con marca de tiempo que mostraría exactamente quién había accedido a qué y cuándo. Llamarían a Dante Morrison, de la Unidad de Delitos Cibernéticos, para asegurarse de que todo estuviera legalmente documentado. Harían que Viven retrasara la prensa durante 24 horas más. Harían que Amanda preparara medidas cautelares contra Meridian si las pruebas confirmaban su complicidad. Y tenderían una trampa final. Crearían un archivo trampa con el nombre Especificaciones Finales de Integración de Aquila versión 2. Lo integrarían con píxeles de seguimiento invisibles y canarios DNS que llamarían a casa en cuanto alguien lo abriera en cualquier parte del mundo. Y luego le otorgarían a Clinton acceso temporal a la bóveda con el pretexto de ayudar con la recuperación ante desastres. Si mordía el anzuelo, tendrían pruebas de robo de datos activo con plena validez legal. Sarapina escuchó y asintió. «Hazlo». Mientras Leo trabajaba en la configuración técnica, Sarapina le preguntó a Archie la pregunta que le rondaba la cabeza. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué trabajar de conserje si puedes hacer esto?» Archie le contó sobre el antiguo proyecto, sobre la traición, sobre elegir a su hija por encima de su carrera, sobre la promesa que le hizo a Audrey de que solo haría un trabajo limpio. Un trabajo honesto. Un trabajo que le permitiera dormir por la noche. Sobre cómo los trabajos invisibles tenían su propio poder porque la gente decía cosas delante de los conserjes que nunca diría delante de los ingenieros. Le dije a mi hija que siempre haría lo correcto, incluso cuando fuera difícil. Dijo que tenía 8 años. Dibuja gotas de agua que transportaban información. No sabe que su padre solía construir los sistemas que protegen ese tipo de tecnología. Quería que me conociera como alguien que cumplía sus promesas, no como alguien que luchaba sucio y ganaba. Por primera vez en 3 años, Sarapina sintió el peso del anillo de su madre como algo más que una carga. Confía en las personas adecuadas. Había estado confiando en las credenciales,
los títulos y las presentaciones impecables. Se había olvidado de confiar en el instinto y la integridad. Esa noche, condujo hasta el apartamento de Archie en Queens, un edificio modesto con buena luz y un parque infantil al otro lado de la calle. Audrey abrió la puerta con una camiseta con un robot. Su cabello oscuro recogido en una coleta. Detrás de ella, las paredes estaban cubiertas de bocetos y diagramas. La visión de una niña de la ciencia y la posibilidad. Un dibujo llamó la atención de Sarapina. Una sola gota de agua dividiéndose en 7 rayos de luz. Cada rayo contenía pequeños paquetes de datos. En la parte inferior, con letras cuidadosamente escritas a crayón, Audrey había escrito: "El agua habla si escuchas". ¿Dibujaste esto?, preguntó Sarapina. Audrey asintió, repentinamente tímida. Mi papá dice que el agua puede contener secretos. Dice que todo deja rastro. Sarapina se arrodilló a la altura de Audrey. Tu papá tiene razón y acaba de salvar mi empresa prestando atención a esos rastros. Más tarde, después de que Audrey se acostara, Sarapina y Archie se sentaron en la pequeña cocina con café y cansancio. Ella se disculpó por dudar de él, por casi hacer que lo arrestaran durante 3 años sin verlo. Él aceptó la disculpa con discreta gracia, y luego la sorprendió disculpándose por no encontrar una mejor manera de advertirle del caos que su decisión había causado. Necesito que lideres la reconstrucción de la seguridad, dijo Sarapina. No como consultora, sino como jefa de ciberresiliencia. Autoridad total, equipo completo, el presupuesto que necesites. Vamos a rediseñar todo en torno al principio de que cada ruta de datos necesita un canario, una forma de saber si ha sido comprometida. Arquitectura de seguridad con temática de agua. Idea de tu hija, en realidad. Todo secreto deja huella. Archie dudó. Tenía que pensar en las rutinas que importaban para Audrey. Una promesa de mantenerse sobria. Sarapina vio el conflicto y le hizo una oferta que nunca antes había hecho. Horario flexible, teletrabajo cuando fuera necesario y una beca completa de STEM para Audrey con inicio inmediato. No es una B. Una inversión de futuro. Necesito gente en quien pueda confiar. Sarapina dijo, gente que me diga la verdad incluso cuando sea inconveniente. Gente que entienda que proteger algo significa estar dispuesto a romperlo antes de que alguien más lo haga. Pasaste 3 años invisible, vigilándolo todo. Ahora te necesito visible, construyendo algo que no se pueda romper de la misma manera 2 veces. La trampa se cerró 2 días después. Clinton, creyendo haber desviado con éxito las sospechas hacia problemas de integración del proveedor, inició sesión en la bóveda con sus credenciales de recuperación de emergencia. Descargó el archivo Honeypot de Aquila versión 2, lo transfirió a una unidad personal cifrada y luego lo reenvió a través de un servicio de anonimización a una dirección de correo electrónico registrada a nombre de Oliver Grant, director ejecutivo de Meridian Technologies. El DNS Canary se activó en 8 minutos. Los píxeles de seguimiento informaron su ubicación. Una granja de servidores en las afueras de Filadelfia estaba registrada a nombre de una subsidiaria de Meridian. El archivo se había abierto, copiado y distribuido a 3 destinatarios internos en el laboratorio de desarrollo de Meridian. La unidad de delitos cibernéticos de Dante Morrison había estado monitoreando todo desde un centro de operaciones móvil. Estacionó a 2 cuadras de la Torre Whitmore. Se coordinaron con la División de Propiedad Intelectual del FBI. Se ejecutaron órdenes judiciales simultáneamente en la sede de Meridian y en el apartamento de Clinton. El enfrentamiento ocurrió en la oficina de Sarapina. Clinton estaba de pie entre 2 agentes federales mientras Archie mostraba la evidencia en una pantalla de pared. Registros de transferencia con Mac. Direcciones que coincidían con los dispositivos de Clinton. Marcas de tiempo que correlacionaban con el acceso a su edificio. Metadatos de correo electrónico que mostraban correspondencia con Oliver Grant de hace 11 meses. Registros financieros que mostraban depósitos en una cuenta en el extranjero abierta la semana después del éxito del primer prototipo del proyecto Aquila.
Clinton intentó una última evasiva, alegando que Archie había inventado la evidencia de que los conserjes no tenían la experiencia para coordinar algo tan sofisticado. Archie respondió repasando cada prueba técnica, la verificación de la cadena hash, las anomalías del protocolo de enlace TLS, la correlación temporal entre los pases de la credencial de Clinton y las marcas de tiempo de modificación de archivos. Cada explicación fue precisa y metódica. Completamente condenatorio. Sarapina vio cómo sacaban a Clinton esposado. Este hombre al que le había confiado su agenda, sus contraseñas, sus vulnerabilidades. Se sintió vacía por la traición, pero también extrañamente despejada. Había tenido tanto miedo de confiar en la persona equivocada que había dejado de confiar en sus propios instintos. Archie la había obligado a ver lo que realmente estaba sucediendo en lugar de lo que quería creer. Los fiscales federales acusaron a Clinton de espionaje corporativo, robo de secretos comerciales y fraude electrónico. Meridian Technologies enfrentó un litigio civil por recibir propiedad intelectual robada con conocimiento de su adquisición ilegal. Oliver Grant renunció. En una semana, alegando motivos de salud, pero todos sabían la verdad. El descubrimiento sería brutal. Amanda Pierce coordinó la respuesta legal con la eficiencia de alguien que había estado esperando. Esta pelea. Vivien Brooks manejó la narrativa pública, transformando lo que podría haber sido una filtración catastrófica en una historia de justicia rápida y vigilancia interna. Las acciones inicialmente sufrió un golpe, pero luego se recuperó cuando Whitmore anunció una reforma completa de seguridad y nombró a Archie Flynn jefe de ciberresiliencia, un puesto ejecutivo de nueva creación. Henry Dalton se disculpó con Sarapina en privado, admitiendo que su presión para cerrar el trato había tenido como objetivo encubrir sus propios fallos en lugar de servir a los intereses de la empresa. Presentó su renuncia. Sarapina la aceptó. La junta directiva, acosada por lo cerca que habían estado del desastre, le dio a Sarapina plena autoridad para reconstruir la infraestructura de seguridad como mejor le pareciera. Se acabaron los atajos, se acabaron las evasiones de protocolos por conveniencia. La empresa se recuperaría bien o no lo haría. La primera iniciativa de Archie fue exactamente lo que prometió. Una arquitectura de seguridad con temática acuática donde cada flujo de datos contenía marcadores rastreables, donde las anomalías activaban alertas y donde la confianza se verificaba continuamente en lugar de asumirla eternamente. Contrató a Leo como subdirector y a Dante Morrison como asesor externo. Formó un equipo de personas que comprendían que la seguridad no se trataba de la perfección. Prevención. Se trataba de saber cuándo se había visto comprometido y responder antes de que el daño se volviera irreparable. Un año después, el proyecto Aquila se lanzó con éxito. Sus sensores de agua inteligentes revolucionaron la monitorización de infraestructuras en 6 continentes. Whitmore Technologies se convirtió en un caso de estudio y en un referente de resiliencia corporativa. Fue destacada en las escuelas de negocios como un ejemplo de cómo sobrevivir a una traición catastrófica y resurgir fortalecida. La conferencia anual de seguridad se celebró en la misma sala de juntas del piso 48 donde todo había comenzado. Archie presentó la nueva arquitectura a los líderes de la industria, explicando cómo la continua. La verificación y el registro transparente habían reducido las intrusiones exitosas a 0. Audrey, ahora de 9 años y cada vez más cómoda hablando en público, hizo una demostración de un prototipo de robot de señales de agua que podía detectar anomalías en redes de fluidos y transmitir advertencias a través del agua. Sarapina observaba desde un lado de la sala, ya no con el vestido rojo ni la armadura, sino con un atuendo profesional sencillo que transmitía confianza sin necesidad de actuar. Había aprendido a confiar en su equipo, a admitir la incertidumbre, a valorar la competencia por encima del carisma. La empresa era diferente ahora. Ella era diferente. Después de la presentación, cuando los invitados se habían marchado y el personal de catering estaba limpiando, Sarapina encontró a Archie en la terraza de la azotea. Manhattan se extendía bajo ellos. Una galaxia de luces se reflejaba en torres de cristal,
La ciudad parecía casi líquida en la bruma del atardecer. «Sabes», dijo Sarapina, apoyada en la barandilla. «Esa noche, cuando derramaste agua sobre mi portátil, estaba lista para destruirte». «Lo sé», dijo Archie en voz baja. «Estaba lista para ser destruida, pero no sin antes detener el robo. Lo salvaste todo rompiéndolo todo». Se giró para mirarlo. Este hombre que había pasado 3 años invisible, que había sacrificado su carrera por su hija, que había arriesgado lo poco que le quedaba para hacer lo correcto. Ese portátil costaba $8,000. Por cierto, la empresa que casi perdimos valía $800 millones. La mejor inversión que hemos tenido. Archie sonrió levemente. Tu seguro cubría el portátil. Lo comprobé. Claro que sí. Se rió, sorprendida. El anillo en su dedo reflejó la luz. Lo llevaba puesto la noche en que todo cambió. Lo había estado tocando cuando decidió confiar en él. Confiar en la gente adecuada. Mi madre me dejó este anillo. Dijo que me ayudaría a saber a quién creer. No entendía qué se refería hasta que conocí a alguien que preferiría estar equivocado y ser honesto que tener razón y ser corrupto. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, ligeras y cálidas, salpicando el pavimento de estrellas oscuras. Ninguna de las dos se movió para entrar. La lluvia arreció ligeramente, y Sarapina cerró los ojos, sintiendo cómo se llevaba el último rastro de la persona que había sido antes de aquella reunión de medianoche. A veces, dijo Archie en voz baja, hay que cortar la luz para ver qué es lo que realmente está pasando. El agua hace eso. Lo detiene todo, lo expone todo, lo limpia todo. ¿Eso es lo que le dijiste a Audrey?, preguntó Sarapina. Le dije que el agua es portadora de verdad, que no se puede ocultar nada de algo que fluye por todas partes y lo recuerda todo. Ella lo entendió mejor que yo. Los niños suelen entenderlo. Estaban juntos bajo la lluvia. El director ejecutivo y el jefe de seguridad, 2 personas que hacía un año eran desconocidos, ahora unidos por la crisis y la reconstrucción, y la extraña intimidad de la supervivencia compartida. Bajo ellos, la ciudad brillaba bajo la lluvia como 1,000,000 de promesas reflejadas en 1,000,000 de ventanas. Sarapina pensó en esa noche, en el momento en que todo se hizo añicos y se recompuso en algo más fuerte. En la decisión que había tomado Archie, sabiendo que podría costarle todo. En la decisión que ella había tomado de creerle a pesar de cada instinto, gritando precaución. Derramaste agua sobre mi portátil, dijo, y salvaste mi futuro. A veces, respondió Archie, eso es lo que hace falta. Hay que apagarlo todo para ver lo que importa. La lluvia caía con más fuerza, limpiando la ciudad. Y en algún lugar debajo de ellos, en un apartamento en Queens, una niña de 9 años dibujaba otra gota de agua, dividiendo la luz en datos, imaginando la siguiente cosa imposible que los adultos eventualmente construirían. El futuro se dibujaba con crayones, protegido por personas que entendían que la confianza no era una debilidad, sino una base. Que la seguridad no se trataba de muros, sino de saber cuando algo los había vulnerado. Que a veces la salvación venía de donde no se miraba. Sarapina extendió la mano y tomó la de Archie, no románticamente, sino en señal de reconocimiento. 2 personas que habían aprendido la misma dura lección desde direcciones opuestas. Que el poder sin confianza es frágil. Que la visibilidad sin integridad es hueca. Que la persona adecuada en el momento adecuado puede cambiarlo todo. Se quedaron allí hasta que la lluvia amainó, hasta que la ciudad volvió a brillar con claridad, hasta que el agua escurrió de las torres de cristal y arrastró las calles, llevando su carga de luz reflejada hacia los desagües pluviales y los ríos, y finalmente al océano, donde todo se disolvió, se reformó y comenzó de nuevo. Igual que la confianza, igual que la verdad, igual que la empresa que habían reconstruido juntos, gota a gota.